Hola, ¿qué tal? Yo soy Gale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi podcast, Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos pues un montón de temitas que te pueden ayudar a ser tu mejor versión. Hoy traigo un vídeo, pues bueno, me hace especial ilusión el contaros pues las tres cosas que pues he aprendido yo este año o más he interiorizado y pienso tener en cuenta de cara al 2024 porque bueno, creo que es importante también, a lo mejor os ayudo, os descubro algo a vosotros o vosotros a mí. Me encantaría que me dejaseis por los comentarios qué tres cosas, qué dos cosas o qué cosa has aprendido este año que dices, ¡fua! Que esto ya se queda aquí para toda la vida y de cara a este 2024 me lo voy a aplicar. Así que de esto va a consistir este episodio. Me hace especial ilusión estar acabando el 2023, me hace mucha ilusión el hecho de ponerte propósitos, nuevos objetivos de cara a 2024, cómo enfocar el nuevo año. Me gusta mucho. Y para este canal, en estas semanitas que quedan, pues tengo este vídeo, otro que he acabado hasta llorando, o sea, muy especial. Y otro un poquito distinto, un poquito más de música, un poquito más Navidad, un poquito más tal, que ya hice uno el año pasado y me hace ilusión también hacerlo este año. Hoy estoy que me hacen muchas cosas ilusión. Hablemos de esas tres cosas que yo he aprendido este año y que espero que no me vuelvan a pasar o que por lo menos yo recuerde, esto ya te pasó, no te vuelve a pasar. Vamos allá. Quiero reflexionar en primer lugar sobre la empatía. Intento cada día ser más empática. Y aquí voy a introducir el story time de lo que me pasó hace nada con pues el autobús en el que yo iba, de camino a mi casa, al salir del máster, pues hubo un accidente, dos autobuses se chocaron, el retrovisor de uno estalló el cristal del otro y fue pues un poco drama, ¿no? Pues un susto, ostras, ¿qué ha pasado? Yo iba en el autobús subida, estaba delante del todo, entonces el cristal estalló atrás y yo no me enteré mucho, pero me giro, veo un montón de gente corriendo, cristales por el suelo, una chica medio desmayándose, o sea, fue un poco aparatoso. Yo me preocupé. Digo, no puedo creer que está pasando aquí. Bueno, yo y todos, ¿no? O sea, preocuparte porque acaba de pasar algo es lógico. Vale, pues nos bajamos del autobús, empiezan ahí a hablar los dos conductores, oye, ¿qué ha pasado? No sé cuántos, tal cual. Nosotros, pues bueno, adaptarse a la situación, hay que esperar otro autobús, vaya susto, menos mal que no ha sido nada, tal. La gente empezó a cargar contra el conductor que nos llevaba, insultándole, llamándole de todo, me cago en todos tus... es que ya te vale porque no sabes conducir, a ver si aprendemos ya, no sé cuántos, tal, muy heavy. El mismo conductor es el que nos tenía que llevar en el nuevo bus porque está en su turno de trabajo. Muy bien, pues empezamos a subirnos al autobús con este mismo conductor. A ver cómo conducimos ahora. Es que me cago en toda tu puta madre. Es que ya no sé ni si subirme contigo, tal. Yo escuché de todo, de todo. Pero vamos a ver, ¿dónde está nuestra empatía? Quiero reflexionar sobre esto porque me da mucho miedo la deshumanización, la falta de empatía, el hecho de cargar la rabia con alguien, el hecho de querer buscar siempre un culpable. Pero ¿en qué nos estamos convirtiendo? Esa persona puede estar igual de preocupada o más que tú, igual de asustada o más que tú, que tiene la responsabilidad de llevarnos a todos nosotros en ese medio de transporte para que tú llegues a tu casa. Y una cosa así le puede pasar a cualquiera, tanto a una persona experimentada, como era el caso de este señor que llevaría conduciendo la mitad de su vida, como que te puede pasar a ti conduciendo con tu coche a la semana de carne o a los 3 años de carne. Podemos empatizar un poco, podemos no tratar de buscar un culpable, podemos intentar empatizar y decir, bueno, menos mal que se ha quedado en un susto, joe. Bueno, tal. Es que a mí me dolió muchísimo. Yo al bajarme del autobús me acerqué y le dije a ese señor que bueno, que no pasaba nada. Le digo, oye, no pasa nada, estas cosas pasan. Le dije textualmente. Y me dijo, ya es que bueno, llevo muchos años conduciendo, tal. Digo, sí, es que no hace falta que se justifique. Es que no es necesario que me diga, llevo conduciendo 40 años para, oye, he cometido un error. No pasa nada, joder, que estas cosas pasan. Que podría haber sido mucho peor. Y aún así también habría que empatizar. Tú imagínate que en ese accidente pasa cualquier cosa y alguien sale herido. ¿Tú sabes también cómo que el cargo de conciencia y cómo lo va a pasar ese señor? Claro que hay que empatizar con la familia, con la persona, con todos los del autobús, pero con ese hombre también, que tenía la responsabilidad de llevarnos a todos a casa.
Es que no lo entiendo. Y a mí me asustó mucho ayer, tanto el accidente como tal, como el ver la actitud de las personas ante esa situación. Ante esa situación, todos estamos asustados. Ha salido bien para todos al final. Hay que adaptarse y empatizar con cada una de las personas que se han visto involucradas en eso. Es que de verdad se me parte el corazón solo de pensarlo ahora mismo. Yo no me podía bajar de ese autobús sin decirle a ese hombre, o ser la única persona que le diga a ese hombre que no pasaba nada y que estas cosas pasan y que se fuese tranquilo. Después de todo lo que le dijeron, todo lo que le dijeron. Es que no. Así que algo sobre lo que sigo reflexionando y me sigo pensando aplicar de aquí al año 2024 es seguir siendo empática, tratar de ser más empática aún, de ponerme en el lugar de todas las personas, ya sea en este tipo de situaciones, ya sea con mi familia, ya sea con mis amigos, tratar de ponerme en el lugar de la otra persona. Primer punto, o sea, pilar número uno. Segundo, quiero dejar de ser tan borde porque es que no sé quién me he estado creyendo todo este tiempo, muchas veces, diciendo, bueno, es que yo soy muy borde, yo soy poco sociable, porque claro, a mí me entra así que parezco muy borde, pero es que en verdad soy borde. O sea, ¿qué clase de persona soy alardeando o... sí, bueno, es que soy borde, no sé cómo explicarlo, pero eres tonta, o sea, soy tonta. ¿Me parece eso que es una buena actitud? ¿Creo que es una virtud? No lo es. ¿Por qué? O sea, yo sé que he sido muy borde muchas veces, pero me considero una persona pues cerrada, tengo fría en mi corazón, aunque por aquí no lo parezca porque soy la más amable del mundo, no os podéis quejar. Eh, Soy una persona que de primeras, si me hablas, pues reacciono un poco, ¿qué? Ah, no. Y no quiero ser así, no quiero ser así. Y creo que estoy trabajando en ello, intento ser agradable con la gente, que es que debería ser obvio, ¿vale? Pero, o sea, si tú ya no eres una persona borde y eres una persona agradable, pues vengo yo aquí a recordarte, pues que menos mal que existe gente como tú para que gente como yo se dé cuenta de que no tenemos que ir con esa frialdad y esa bordería por la vida, que, joe, amabilidad, educación, respeto y ser agradable con cualquier persona que te vaya a preguntar cualquier cosa, que las cosas se pueden decir bien siempre. Así que eso es la segunda cosa con la que yo me quedo este 2024. Y la tercera cosa, tercera actitud, tercer motivo, tercera cosita que me quiero llevar para este 2024, que me lo llevo todos los años porque me lleva pasando toda la vida. Conozco gente que considero amigos míos y no son mis amigos, gente que se arrima a mi lado por interés. eh, Nunca me doy cuenta o me doy cuenta y no me quiero dar cuenta porque no quiero pensar que la gente es así. Y más si yo veo más allá, o sea, yo intento conocer a la persona, analizar a la persona, ver el lado bueno de qué es eso que tiene esa persona que no tengan otras. Me gusta ser así con la gente que conozco y sacar todo lo bueno que tengan. Y pues obviamente intento no pensar que esa persona pues está conmigo pues por interés o vete tú a saber por qué. Pero que me pasa siempre, y este año me ha pasado también, que yo he considerado a gente amiga que no han sido amigos. Que por lo menos me doy cuenta, sí, pero joe, se pasa muy mal el periodo de, joe, este mi amigo, mira qué guay, mira todas las cosas que estamos haciendo, porque es que es una persona que me cae súper bien, hay que descubrimiento, hay que no sé cuántos, y luego decir, espérate, que es que a lo mejor no, que es que a lo mejor no quiere ser tu amigo, que es que a lo mejor no le interesa nada más de ti que X, que me pasa todos los años y me seguirá pasando porque prefiero pecar de buena y a ser mala y ser cerrada y perderme a gente guay que pueda conocer. Porque detrás de una persona a la que le cuesta socializar, yo intento socializarlo siempre el máximo posible y os he dicho que estoy en un momento de que quiero ser agradable, quiero ser empática y estoy trabajando mucho en ello. Y, y claro, o sea, yo entro a alguien, yo conozco a alguien, yo descubro a alguien y que esa persona te dé, vete, chao, pues duele, duele. Pero lo que digo, prefiero pecar de buena, prefiero pecar de que nunca sabes qué persona se puede encontrar detrás de ese físico, ese cuerpo, eso que estás viendo tú delante. Nunca sabes qué puedes encontrar, qué te puede aportar o en qué persona se puede llegar a convertir en tu vida. O sea, que yo prefiero arriesgarme. Me arriesgaré siempre. Pero ojalá ser más avispada, no darme cuenta tan tarde, analizar rápido a la gente. Estas son las tres cosas que yo he resaltado de este 2023, ¿no? Ser más empática, mucho más empática, intentar, pues,
joder, concienciar a la gente, que no perdamos esa empatía, eso que nos hace humanos. Dejar de ser borde, no quiero ser borde, quiero ser agradable, quiero tratar como quiero que me traten. Y es importante reflexionar en eso y, joder, intentar cuidar más mis amistades, ver qué gente me rodea, tener gente que me aporte y gente que no me aporta, echarla. Y echarla cuanto antes, no echarla tarde, porque yo lo acabo echando. Eso, o sea, sí que me doy cuenta, me podrá doler o no me podrá doler, pero adiós de mi vida. Pero me cuesta llegar hasta ese punto porque no me lo quiero creer. Así que, bueno, os espero en el próximo episodio. Va a ser un episodio muy especial, os lo prometo. Y muchas gracias por estar ahí siempre, me hace muy feliz. Espero ayudaros, me ayudáis muchas veces, me comentáis muchas veces y me decís pues vuestras perspectivas, vuestro punto de vista y a mí eso me encanta. Muchas veces estoy en live en TikTok, bueno, muchas veces no, sábados y domingos, por si os apetece entrar ahí, charlar en directo. Eh, que soy muy maja, ya lo veréis. Y, y bueno, gracias, gracias siempre. Hasta la próxima.